Doctor Benito Escutia, un gusto como siempre que nos acompañes, médico infectólogo. Este tema de terror, Benito, qué buen tema escogiste. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos. Sí, es de imagen de película terrorífica, pero es real. El gusano barrenador, o el nombre científico de la mosca, es Cochlio Ajá. que significa en griego y latín, la obsesión es mosca en espiral. Y es que el gusanito, las larvas, efectivamente se ven como una espiral. Si tuvieran argollitas, pero espirales, Pero sí. en espiral. Y esto facilita la penetración hacia... Como tornillo. Literalmente. Sí. Sí. A ver, la mosca pone huevos. Ajá. Sí. Y estos huevos se Inclonan convierten en larvas. en el gusano barrenador. Así es. ¿En dónde habita el gusano barrenador? La pandemia, esto es una pandemia, Sí. volvió a aparecer a principios de este año en Panamá. Uh-huh. Estamos en mayo y ya llegó a México. Sí. Es una mosca que se tenía ya control perfectamente, junto con una prima hermana que es la versión de los vegetales, que es la mosca del Mediterráneo. Ajá. Eso, mucha gente no lo sabe, pero México tuvo una epidemia muy, muy fuerte de mosca del Mediterráneo por la década de los 70, principios de los 80. ¿Sí? En México se había logrado el control de estas dos moscas, al grado de que se consideró erradicada la enfermedad. Y en este año llevamos algo así como 335 animales afectados, y humanos en México llevamos 13 aproximadamente. Que se oyen poquitos, sí. pero es... ¿Y en como qué decía, de consiste terror. esta enfermedad? Uh-huh. ¿Qué pasa? El gusano literalmente lo que hace es infecta heridas. O sea, la mosca llega, se acerca a una herida y ahí pone los huevecillos y de ahí se empiezan a diseminar. Hay que entender que no es que ponga una larva o te salga un gusano. Por ovoposición, la mosca coloca entre 100 y 500 ¡Ay, huevecillos bárbara! Ay, hasta comezón me dio. por mosca. Ay. ¿Sí? Por mosca y o sea, Llega la mosca y te busca pone la entre herida, 500 y- se para ahí y ahí echa 100 huevecillos. O 500. O 500. 500. ¿En cuánto tiempo pasa de la larva, del huevecillo, a convertirse en gusano? En menos de 72 horas. Ay, Es muy rápido. Es rápido, pero la manifestación se puede prolongar un poco más. Me explico. sí. Los pacientes que son más afectados con esto son pacientes con algún inmunocompromiso, por ejemplo el VIH, o que se encuentran en quimioterapia. Los pacientes que somos diabéticos tenemos una cierta predisposición para esta infección. Y obviamente los pacientes con heridas. ¿Cuál es el asunto en estas características? Estamos hablando de un tema de higiene. Ok. Son gentes, la mayoría que están expuestas, gentes que no tienen acceso a agua potable, que no tienen un buen nivel de aseo personal, de higiene personal, que viven en condiciones de hacinamiento, que no hay drenaje. Entonces, son características que sí o sí se pueden replicar en cualquier parte de nuestro país. Claro. La llamada de atención no es porque en Querétaro tengamos. No, afortunadamente, Afortunadamente no. no hay. Ya están, los casos ya empiezan a aparecer en Campeche. O sea, va subiendo, empezaron en Chiapas. En Panamá y luego de ahí van para arriba. Sí, para en arriba. México comenzaron los primeros casos en Chiapas, en la zona de Yucatán. no. ¿Empezaron en humanos o No, en animales. en animales? De ahí la prohibición de Estados Unidos De importar, de importar exportar. Ajá. la carne, ¿no? El ganado. Esto hay que entenderlo así. La forma de mayor control, entre otras cosas, implica evitar el movimiento del ganado, cosa que es muy complicado. Claro. ¿Sí? Hay Pues que sí. evitar que de un estado a otro pase ganado que esté contaminado. Pero pues esto siempre pasa, o sea, pasan los ganados de un estado a otro. ¿Cómo saber si está contaminado o no? Es muy notorio, ¿eh? Ok. Literalmente tú ves un bovino infectado, lo ves lleno de larvas toda la piel. O sea, están por encima de la piel. El ganado sí. En el ganado. Y pueden afectar
el hocico, el oído, las pezuñas, y literalmente se comen al animal en vida. Al ganado. Ay, pobres. Sí. ¿Pasa algo similar con los humanos? Sí, se genera una destrucción del tejido afectado, literalmente se genera dolor, hay pus, evidentemente, hay necrosis del tejido y puede haber, esto que voy a decir a lo mejor no es como para hora del desayuno, ustedes disculpen, pero literalmente el paciente refiere que siente que algo camina. ¿Y sí le está caminando? Literalmente. Por dentro. ¿Por qué en el humano se mete abajo de la piel? Las características de la piel son diferentes. En el bovino, sí, que en el ganado, sí me imagino, muchas cosas diferentes. Pero el bovino, por ejemplo, sufre de mucho problema de la afectación en lo que es cerebro y en el hocico. O sea, se les mete hasta el cerebro. Literal. Ay, qué horror. ¿Cómo poder prevenir el que llegue este gusano a nosotros? No hay manera. Voy a sonar a que estoy en contra de todo lo que hacen nuestros gobiernos, pero la realidad es que México tenía una excelente fábrica de moscas en Chiapas, tal al grado de que se logró erradicar la enfermedad, esto en los 70s y 80s. Cuéntanos esto de fábrica de moscas, ¿cómo funciona? Literalmente lo que hacen es ¿Que se reproduzcan más? Moscas que se reproducen pero que son radiadas, entonces son moscas estériles. Para que no tengan más moscas. Para empezar a romper el ciclo de reproducción de la mosca, se liberan estas moscas que son estériles. Ajá. Es como se controla adecuadamente. Zonas donde ya tenemos perfectamente identificado un rancho, una ranchería, donde ya se identificaron casos, la recomendación es hacer la fumigación. Pero no podemos fumigar cientos de miles de hectáreas, porque además la contaminación con pesticidas sería terrible. La forma es por control biológico. Ahí es donde entran estos laboratorios. En México se tiró por la calle todo lo de vigilancia animal. Sanitaria de animales. Sanitaria. Ajá. Todo lo de zootecnia se fue cancelado, esa es la realidad. Ahorita el gobierno de Estados Unidos junto con el gobierno mexicano van a empezar a rehabilitar los laboratorios o las fábricas de moscas. Se va a empezar a rehabilitar la de Chiapas. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Exacto. No sabemos, pero sí tenemos que empezar a entender que parte de esto radica en el control sanitario de nuestras comunidades. No existe un buen saneamiento ambiental, esa es la realidad. Muchas de las comunidades rurales, hay que decirlo abiertamente, viven en pobreza. No hay servicios sanitarios, no hay drenaje, no hay luz, hacinamiento, no hay piso, y todos hemos visto comunidades o hemos llegado a pueblitos, a rancherías, donde las condiciones sanitarias pues son nulas. Es el ambiente propicio para la reproducción de la mosca. Benito, estoy un poco perdida. La mosca debe de producir moscas, ¿no? Produce los huevos. ¿Por qué produce el gusano? El ciclo vital de los insectos no es como que está embarazada y nace una mosquitita chiquita, no. Todos los insectos tienen una fase larvaria, todos. La forma en la que se reproducen es colocando el huevecillo y ese huevecillo va a inclonar en una larva. Esa larva va a madurar. Cuando lo madura, se transforma en la mosca. Sí. ¿Sí? O sea, en este caso no madura, la larva se mete al cuerpo. Y pues, seguramente cuando el ganado fallece y está infestado, seguramente salen moscas del interior. ¿Qué tanto riesgo podemos llegar a tener, no en este sentido directo de que la mosca llega y ponga sus huevecillos, sino en una carne infectada al consumirla? ¿No va tanto por ahí? Es muy complicado de que te comas una carne que veas llena de gusanos. La misma persona que está... No hay manera. El problema está en que puede afectar a mascotas, puede afectar a especies inferiores y nos puede afectar a nosotros. Y es un tema, es una enfermedad, hay que decirlo, de marcada falta de desarrollo
social. Estamos hablando de que no hay infraestructura. De las condiciones de poca higiene. De poca higiene. Y eso se puede replicar en cualquier parte de la República. Ajá. La recomendación es que deberíamos estar empezando a observar de donde todavía no tenemos, y espero que así empiece a funcionar, es una vigilancia fitosanitaria estricta. Revisar ganados, estar supervisando el control del manejo de las heces, el drenaje, la limpieza, porque puede llegar, nos puede afectar. Y esto debería ser en cada zona ganadera. Del tamaño que Del sea, tamaño desde una que ranchería sea. hasta... Ajá. Debería de haber control sobre el tránsito de animales. Yo he escuchado repetidamente a un senador de la República decir que el mayor problema para el control de esto, aparte de que se cerraron las fábricas de moscas, es el ganado que le llama el huachicol. Ganado que viene de Centroamérica, infectado, que no tiene ningún control, que se deja pasar por fronteras. ¿Y lo compramos porque es más barato que el que tenemos aquí? ¿O por qué compramos? La verdad es que en eso no soy yo muy experto. Lo que puedo decir Pero es que dejan pasar ganado. el hecho del traslado del ganado infectado de una zona a otra es la principal forma de transmisión. Confiarnos en el que nosotros estamos a más de 2,000 metros de altura, eso no va a pasar, que nosotros no tenemos tema tropical, por supuesto que puede pasar. Y ya está pasando. Vamos a regresar con este tema, estamos hablando de gusano barrenador. Si usted quiere comunicarse con nosotros, ya sabe nuestros teléfonos, quédese, estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Hablando de moscas, sí, no está lindo el tema, pero hay que saber y hay que conocer, amigos, porque si no, pues nos agarran en curva, y esto del gusano barrenador, que es el tema del día de hoy, pues sí puede llegar a ser peligroso, ya lo vimos. Tere Morales nos llamó. ¿Cómo saber si una mosca ha dejado huevecillos en mi oreja? Si solo sentí que fue muy rápido, que se paró y se fue. ¿Qué debo hacer en este caso? Yo creo que aquí hay que... No se trata de generar una situación de terror. Yo sé que el tema está espantoso. No, ya ahorita voy a salir a matar a todas las moscas. Aquí es lo que... es que hay que entender que todos este tipo de infecciones que se pueden producir por este tipo de parásitos o por insectos son un tema de higiene. Yo sé que las moscas abundan en muchos lados. Ay, sí. Se meten hasta donde sí, no yo deberían. esa parte la entiendo y entiendo que es difícil, pero sí es importante entender que necesitamos higiene para evitar las replicaciones. Volvemos al punto de secar, barrer bien toda el agua, Acúmulo de basura, la no dejar defecación, alimentos al aire libre. la materia fecal que está al aire libre, o sea, todo este tipo de situaciones facilitan. Una mosca tiene en promedio una vida de 48 horas. Y tiene la capacidad de volvernos locos. Era lo que te decía, viven poquito y cómo nos dan lata, caray. Pero producen más de 500 huevecillos. En sus 48 horas, lo bueno es que viven poco. Pero estamos hablando de que una mosca puede producir 500. Claro. 500 moscas. 250,000. Ay, qué 250,000 moscas puede. Entonces, ese es el verdadero problema. No se trata de caer en pánico, ya me pasó una mosca en el oído y ya me dejó huevecillos. Sí es importante entender que ante cualquier molestia, ante cualquier sospecha hay que acudir con un médico. ¿Tiene sospechas de que pudiera tener algo en el oído? Acuda con un otorrino o acuda con su médico de confianza y que le revise el oído con un otoscopio, ¿sí? Tiene una herida y la herida siente algo raro dentro de la herida, pues hay que acudir. Hay que entender que las personas que sufren del fenómeno que se denomina miasis, que es la presencia de los gusanos dentro de la piel y del músculo, son gente que tenía una herida maltratada, que no tiene higiene, que es un diabético mal controlado y que tiene alguna lesión, que tiene algún problema para la movilización. Pacientes que están en silla de ruedas y que tienen úlceras coxígeas pueden infectarse también de larvas. Benito, no sé cómo andemos de tiempo, pero si no lo dejamos para otra plática. Pero rápidamente, ¿qué hacer con una herida? Porque hay quien te dice,
tápatela. Y otros te dicen, no, déjala al aire libre para que se oree y se seque. ¿Qué hacer si tienes una cortada? Lo más importante es el lavado. Lavado con agua y jabón. Sí, y en la sospecha de que tengas una larva, que puede haber no nada más la del barrenador, hay larvas de todo tipo. Una de las mejores medidas, además del agua y jabón, es poner un poquito de lidocaína, es decir, hay que hacer una curación. Y hay que literalmente, esa es parte del problema. No tengo un tratamiento específico de tómate esta pastillita y se va a morir la larva. La única manera es quitándolas literalmente manualmente. Y evitar que se pare la mosca si está bien lavada. Exactamente. La herida, ahorita que dijiste, lavarla con agua y jabón, ¿y así ya se quedó? Sí. ¿O le ponemos la gasa o le ponemos...? Aquí va a depender muchas situaciones. Si es una herida superficial, no hay necesidad de taparla. Si es una herida profunda donde se aprecia la grasa, el tejido celular subcutáneo, es muy probable que sí requiera dejar un apósito. Hay heridas que no las puedes suturar porque ya tienen mucho tiempo, porque están francamente infectadas. Pero se deja un apósito que es una gasa adentro que va con medicamento y todo. Y consulte a su médico, digo, si es una herida pueden ir a la Cruz Roja, a su centro de salud, desde luego con médicos especializados. Sí, las heridas requieren un manejo de limpieza, eso es lo fundamental. Sí. Y hay que lavarse, decía mi abuelo, como si de veras te quisiera, es decir, que te duela. Él decía qué ardor y qué dolor, pero es lo que se necesita. Exactamente, por eso es de que como si te quisiera. Exacto. Benito Escutia, te agradecemos como siempre muchísimo. Aprendimos mucho. Ya me dejaste con comezón. Yo ya traigo, pero siento las larvas por todos lados. ¿En qué teléfono te podemos localizar? 442-1905-147. 442-1905-147. Así es. Ahí está el teléfono. Muchas gracias, Benito Escutia. Y estás en el Hospital Ángeles Centro Sur. Ángeles Centro Sur, ahí encontramos al doctor Benito Escutia, infectólogo. Vámonos con Berta Estela Díaz. ¿Cuál es la imagen, la importancia de la imagen paterna en cada uno de nosotros? Berta Estela Díaz, ¿cómo estás? Qué gusto. Con comezón, chicas, pues ¿qué ay, es este tema? Berta, es que si oíste de qué hablamos, qué horror. Yo ya siento que tengo las larvas por todos lados. Los amigos en los coches van rascándose, viendo si son varices o gusanos. Claro. No se crean. No, estoy segura de que empezaron ahí. ¿no? Ay, no, qué horror. Ay, yo ya en la oreja, en todos lados ya traigo la comezón, caray. Sí. Por eso vamos a hablar de otra cosa más bonita. Vamos a hablar de otra favor. cosa que es pues la imagen paterna. La imagen paterna, ¿qué tal? Tan importante. Ya viene el Día del tan Padre. Importante, ya viene el Día del Padre. Y bueno, pues primero que nada una felicitación a todos los papás que nos escuchan en el radio, que nos escuchan en la tele, nos ven, un abrazo, un beso. Muchas felicidades por su trabajo, por este esfuerzo que hacen todos los días, por estar presentes en la vida de sus hijos, por estar ahí viendo, es decir, como cumplir un rol mayor que el ser proveedor solamente, ¿no? Haciendo presencia ahí. Conocemos muchos papás que están de verdad entregados en su casa, trabajando, pero también haciendo espacio para estar con sus hijos a todas las edades. Cada vez más, ¿no? Cada vez más papás comprometidos y además disfrutando la bendición de ser padres. De ser papás. Porque antes se perdían de mucho los papás. Claro, Las mamás eran sí. como que mis pollitos son míos y el papá, tú vete por a trabajar. fuera. Fíjate que sí. Qué bueno que lo dices. Yo creo que este rol de la paternidad ha tenido como muchos caminos a lo largo de la historia, ¿no? Y en México hemos tenido lamentablemente como una historia de un padre ausente. Un padre que trabaja, que se va a los Estados Unidos, que se dedica a cosas diferentes, a cuidar y a estar con sus hijos, a criarlos. Pero creo que en los últimos años, el papá ahora, ya que la mamá también, le damos un poco de espacio, porque bien has dicho tú, mamá agarra a los hijos y pues ahí te ves, ¿no? Pero cuando la mamá ya se dio cuenta de que no todo lo podemos hacer solas y que es mejor compartir la crianza, hacer equipo de crianza, pues el papá también entra, le permitimos y se hace ahí una cosa muy linda, que es poder trabajar en el cuidado de los hijos. Eso a mí me encanta.
Entonces yo creo que es algo como muy nuevo, como más cercano a lo que vivimos, y es una invitación a todos los papás pues a seguir trabajando esto para conservar y disfrutar, como bien has dicho, soy papá y ahora qué sigue, ¿no? Claro. Tengo aquí unas pirinolas que las veo crecer, que van, vienen, van tomando decisiones y yo quiero estar ahí presente, participando. ¿En qué nos sirve o cómo nos funciona esa imagen paterna? Porque hay también muchos que a lo mejor no tuvieron la presencia paterna porque papá murió, porque papá se fue, porque mamá soltera, por lo que gustes y mandes. Esa figura paterna, ¿para qué nos sirve? Fíjate qué gran pregunta. Pues mira, desde algunos enfoques, ahora nosotros somos mitad papá y mitad mamá. Sí. Es imposible. Si tú vas al espejo y haces un ejercicio de ahorita dos minutos que me encantan aquí con ustedes, mírate al espejo y busca los rasgos de papá y los rasgos de mamá. ¿Qué crees? Los vas a encontrar. Algunas veces el ejercicio no es tan grato porque dicen, ay, me parezco mucho a mi papá que nunca ha estado en mi vida. Y de ahí nos quedamos. Pero bueno, ¿por qué no mejor te quedas a observar esos rasgos que son de papá y que tú tienes ahora? Y que además la gran noticia, si tienes hijos, seguramente ya se los pasaste a tus hijos. Entonces, no es así como evitar y dejar de verlo. La figura paterna es importantísima porque habla de la fuerza, de la energía, de la valentía que muchos hombres y mujeres necesitamos para enfrentar la vida. Ese es el rol que habla según Bert Hellinger, ¿eh? Entonces, es un papel sumamente importante y este ejercicio de mirar y ver mis dos partes, caray, es muy enriquecedor. Yo he tenido pacientes que lo hacen y pues lloran. Porque papá se fue, porque papá murió tempranamente. O hay mucho coraje contra papá. Hay mucho coraje porque todo esto pasó y ellos lo vieron así como chiquitos, se fueron, algo sucedió y entonces ya no pudieron completar este ciclo. Sí, en constelaciones llamamos movimiento interrumpido. Es decir, papá y mamá estamos disponibles, hagan de cuenta, aparentemente con los brazos abiertos para los hijos, pero algo pasa. Mi historia como mujer, como madre o como padre va a intervenir en mi desarrollo con mis hijos. Es increíble, de verdad, como si yo no tuve papá. Me va a costar mucho trabajo estar con ellos. Si mi papá no tuvo papá, va a estar el triple de trabajo de estar con ellos. Pero es lo mismo, mamá y papá tenemos esa historia. Entonces es importante como echarle una revisadita cuando yo estoy enojada con papá, preguntarme a ver por qué. Y tratar como de buscar cómo le fue a él en la infancia, qué tipo de papá tuvo, qué tipo de abuelo tuvo, estuvieron cerca. ¿Te puedes reconciliar con tu papá si no estuvo? Sí. Si ya murió, si se fue por los cigarros, por lo que quieras. Por las cocas lo mandaron, es otro dicho. Sí, hombre, hace 40 años y ¿verdad? no había y no coca, volvió. Sí. ¿Qué tal? ¿Te puedes reconciliar? Claro que sí. ¿Cómo Fíjate, hacer? esta es una gran pregunta también, Amelia, porque sí es posible. Y aquí de verdad, cuando escuchamos este tema, ahí se puede volver hasta polémico, porque los pacientes me dicen, a mí no me interesa reconciliarme con ese señor. Es que eso ¿no? he oído. Así Sí, me hay dicen, mucho rencor. No me interesa, ese viejo me dicen. O el que hizo no sufrir sé qué. mucho a la mamá y también guardas rencores Claro, le ajenos. guardas rencor, pero aquí es importantísimo. Lo primero que yo les digo, tienes todo el derecho de estar enojado, exprésalo. ¿Por qué? Porque en ese enojo se ve tu dolor, tu abandono, tu tristeza, tu soledad. Eso hay que trabajarlo. Pero ahora fíjate, háblame un poquito de tu papá. Y ahí salen los peines, porque de verdad, a veces el papá que se va fue un papá abandonado. Claro, o sea, en su momento el él abuelo se también. fue, o sea, en su momento se quedó solito como niño y entonces trató de hacer cosas, pero también le costó trabajo. Algo que me gusta mucho decirles, y yo los invito solamente, porque tampoco es estar ahí batallando, a que valoren el gran regalo de la vida. A ver, ¿quién nos pudo haber dado la vida más que papá y mamá? Claro. Ahora sí que Estás aquí gracias ¿Y a qué, estos claro, dos. ¿qué Eso crees que me no dicen? estén en tu vida. Hubiera sido fertilización in vitro. Dije, pues aún así, querido, porque Debió hubo un haber habido hombre alguien. que depositó su semilla en un tubito para que tu mamá pudiera recibir ese ovulito, ese óvulo fecundado, y entonces tú estés aquí. Este es otro tema, pero bueno. El asunto es invitar a agradecer la vida. Y con tu vida, pues ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Estar, quedarte. Hay, por ejemplo, hombres que me dicen, yo le voy a hacer diferente a mi papá. ¿Y cómo es eso? Me voy a quedar y me voy a partir la espalda para trabajar y no me voy a ir. Ok, pues míralo, pero también, por favor, mírate con compasión, porque eso de que yo le voy a hacer diferente que mi padre, a veces me pone una atadura tremenda. Y les voy a dar lo que Y no me les voy a dieron. dar lo que no me dieron, imagínate. Y eso, Amelia, genera mucho estrés, de veras muchos pacientes con ansiedad. Y el punto es, cuando ya trabajamos, descubro, es que yo no me quiero parecer a mi papá. Y ahí viene el llanto. Pero ¿no? es que hasta te lo dice. Exacto, me lo dicen así. Ahora, ya le estupió a los papás y es Día del Padre el próximo Ay, domingo. sí, hablemos de lo de los hermoso. que sí son comprometidos. Ay, de sí, los ya hasta que me son conmoví. Pobre, perdón, papá. No, es que sí, es que hay sí. muchos que sí.
están en ese perfil. Ay, Y sí. el no tener esta buena relación con papá nos frena para poder Nos avanzar. frena para la vida. Mira, a mí la verdad yo sí quiero aprovechar este tiempo. El papá que yo tuve fue un papá presente, un papá trabajador. Sí, era enojón, era gruñón, sí, eso sí. Pero la verdad es que el tiempo que pudimos pasar juntos fue maravilloso. Claro. Y de verdad que eso yo se lo agradezco y se lo seguiré agradeciendo porque pues me quedé solilla, o sea, él se quedó solo, viudo desde muy joven. Entonces, órale, ahí con 2 hijos, pues Pero quién sabe tuviste cómo le hizo. un papá muy presente. Sí, muy presente, Amelia. O sea, Qué estuvo maravilla. ahí al pie del cañón hasta que se tuvo que ir, o sea, por la muerte, ¿no? Pero esta invitación es de verdad, poder mirar cómo te llevas con tu padre, cómo te sientes con él, los señores que están ahí. Tengo un paciente, por ejemplo, cuya hija está muy delicada de salud. Pues este señor va y viene, trabaja, se entrega al trabajo porque no hay de otra, pero cuando él termina su trabajo se va a su casa. 1 o 2 veces a la semana se da un espacio de tomar algo con los amigos y por el estilo, pero el resto del tiempo está con su hija, que está muy delicada. ¿Y qué hace? Pues estar con ella. Jugar, Presencia, que es lo que se necesita. A veces solo es estar ahí cerquita porque la niña está cansada, tiene sueño, pero siente que su papá está allí. Ese es un regalo. Que yo ¿No? creo que es el regalo que quieren, que necesitan y que están pidiendo muchos de los niños Sí. en este momento, presencia de los padres. Presencia. Presencia activa, presencia consciente de estoy contigo, pero estoy contigo, no estoy como que le estoy haciendo caso, pues estoy con el Exacto. celular o viendo la Uy, eso serie. es tan Estoy seguido. al 100%. ¿no? Sí, sí, y Para fíjate que esos eso... papás, de verdad, mi ¿Verdad? reconocimiento. Mis respetos, mi reconocimiento, mis felicitaciones aquí de las 3 porque pues así es. Y fíjate que a veces eso nos asusta porque digo, es que estar con mis hijos, tengo que estar todo el día, un fin de semana completo, 5 horas seguidas. ¿Qué creen que no? Si nosotros dedicáramos de verdad media hora consciente todos los días de estar con los hijos, otra cosa sería. Sí, Pero es claro. media hora consciente como hemos trabajado aquí, haciéndonos cosquillas, jugando algo de mesa, echando juegos de palabras, abrazándonos. Yo estoy Hasta muchas veces... sumándolos a las Claro, actividades de lo que te de corresponde ellos. hacer en casa. Ah, sí, de los ¿no? dos. Sí. Vente a lavar los trastes, Ajá. vente a lavar al perro, ayúdame a poner la despensa en su lugar. El asunto es jalarlos. Y para los papás que andan siempre ajetreados, este espacio es importante y es de verdad vital para el enriquecimiento del niño, pero también para el de él. Entonces, y los por recuerdos favor, que le estás generando. Ay, sí, los recuerdos. También tenía otro paciente que me decía, yo me acuerdo mucho de mi papá que me hacía hot cakes los domingos. Ay, y estaba súper conmovido porque él se acordaba de que la presencia del papá era esa. Claro. El lunes ya en friega a trabajar y todo lo que ustedes quieran, pero el domingo estaba haciendo sus hot Pero cakes, fíjate les cómo algo hablaba tan y ya está. sencillo dejó Sí, una se queda huella en la mente. permanente Claro. en la mente Y del además hijo. este chico, porque era muy joven, el señor ya no estaba, lamentablemente me decía con mucho gusto. Era todos los domingos y era de verdad un ratito. Yo no sé por qué quedé tan contenta. Y dije, pues porque tenías a tu papá Porque era un al 100%. ratito al 100%. Exacto. Claro. No como ahora que estamos toda la tarde, pero la mamá en el teléfono y el niño ahí brincoteando. Sí, de verdad, media hora que les pudiéramos otorgar sería un gran regalo para los hijos y también para nosotros. Para los Exacto. papás que estamos ya en las vísperas de su festejo. Muchas ¿No? felicidades Ay, a sí. los papás, un reconocimiento a todos ellos, a los que son comprometidos, a los Claro, presentes. a los presentes. Y a los que disfrutan a los hijos. Sí, Claro. y a los que rieron la vida, porque de verdad eso no hay forma de regresarlo con nadie. Decía Hellinger por ahí, la única forma de hacer más o menos equilibrio del gran regalo de la vida es cuando tú la pasas, cuando tienes hijos. Y entonces eso pues ya se equilibra la vida un poquito, pero la verdad es que estamos aquí para agradecer y para vivir con plenitud. Muchísimas Felicidades, gracias. papás. Muchas gracias. Y bueno, Gracias a nosotros ustedes. continuamos con... Oye, ¿dónde te encontramos? Ay, Me sí, olvidó, por favor. teléfono. Estamos tan emocionadas Claro, con los Por papás. favor, el 442-378-2016, mensajito de WhatsApp, por favor, ahí les contesto. Mil Muchas gracias. gracias, Berta. Gracias a Plasticidad ustedes. neuronal asociada a los vínculos sociales y sexuales. Con este tema continuamos. Analia Castro está con nosotros, investigadora de la UNAM, Campus Juriquilla, en este Instituto de Neurobiología. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Platícanos, ¿qué tanta plasticidad neuronal tenemos los seres humanos?
Pues en realidad una alta plasticidad neuronal, pero también depende cuánto nos estimulemos, ¿verdad? Porque lo interesante del cerebro y de la plasticidad es que está ahí esperando a que nosotros hagamos uso de ella, ¿verdad? En sí, la plasticidad, ¿a qué te refieres con esto neuronalmente La hablando? plasticidad es el fenómeno o es la capacidad que tiene el cerebro o el sistema nervioso de adaptarse a los cambios, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros tengamos una situación nueva, como puede ser un proceso de aprendizaje o como puede ser pues algún tipo de conducta, como la conducta social, por ejemplo, que recibamos algún estímulo, el cerebro hace cambios para procesar toda esa información, ¿verdad? Y para adaptarse a ella. A eso se refiere la plasticidad. Tú decías, depende qué tanto usemos y de qué manera usemos para que se dé esta plasticidad. ¿Qué podríamos o qué deberíamos de hacer? Pues, por ejemplo, alimentarnos sanamente, Ajá. comer bien, hacer ejercicio, eso también ayuda mucho a la oxigenación del cerebro. Ustedes saben que las neuronas, que son las células que componen el cerebro, se alimentan también de oxígeno, necesitan el oxígeno para funcionar. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para llevar más alimentación al cerebro nos ayuda. Por supuesto que hacer todo lo que sea actividades que nos propongan, por ejemplo, un desafío, aprender un nuevo idioma, aprender algo que esté relacionado con las artes, algo manual, por ejemplo, como decirte, la música, sí, aprender alguna técnica, no sé, de cerámica o lo que sea. Todo O sea, aquello el que sea, aprendizaje nos exacto, sirve el mucho. aprendizaje en general, sí, así es. ¿Y esto en qué momento empieza a tener función? ¿O desde pequeñitos estamos y nunca se acaba? Exacto. Ok. Sí, la plasticidad comienza desde el momento que se empieza a desarrollar el sistema nervioso, que es cuando apenas somos un grupito de células dentro del vientre materno, ¿sí? Ok. O sea, la plasticidad es lo que ayuda a que se forme el sistema nervioso, ¿sí? O sea, esas células comienzan a cambiar, una cosa es cuando inician y otra cosa es cuando ya están totalmente diferenciadas, que es después de la adolescencia tardía, digamos. Pero nosotros, por ejemplo, ya como adultos, es un sistema que sigue o sea, aceptando y adaptándose a los cambios. Sí, entonces es un proceso que dura toda la vida, la plasticidad nos acompaña toda la vida. ¿Por qué se dice que de niños somos como esponjitas y aprendemos de volada? ¿Eso es real? ¿Ya Sí. cuando vamos creciendo ya no es tan sencillo? Sí, es real debido principalmente a las características de las neuronas, ¿verdad? También cuando nosotros somos jóvenes, nuestras neuronas también son jóvenes, ¿sí? Y tienen esos mecanismos de plasticidad, pues mucho más, digamos, abiertos a todas estas modificaciones. Y por ejemplo, cuando nosotros somos niños, hay unas ventanas temporales, ¿sí? Que son ventanas, periodos críticos se les denomina, que es cuando el cerebro está como más predispuesto a aprender nuevas cosas. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, los niños tienen una alta plasticidad neuronal y por lo tanto se les hace tan fácil pues aprender lo que sea, ¿sí? Ya sea practicar un deporte, aprender a tocar un instrumento, aprender idiomas, lo que sea que nosotros pongamos, digamos, ahí a servicio de los niños, pues lo van a absorber mucho más rápido que los adultos. Porque, por supuesto, las neuronas, como cualquier célula del cuerpo, envejecen conjuntamente con uno, ¿sí? Entonces, pues a medida que se va a digamos, envejeciendo, exacto, pues se va perdiendo un poco esa capacidad de ser tan plástico del sistema Pero nervioso. si lo practicamos, digamos, Pero si lo practicamos, esa plasticidad va a seguir siendo plástico el cerebro. Claro, va a seguir estando activo, sí. Ahora, en el tema de la plasticidad neuronal asociada a estos vínculos sociales y sexuales, ¿a qué te refieres? Nosotros principalmente estudiamos estas conductas como conductas motivadas, ¿sí? Las conductas motivadas son todo aquello, digamos, que nos causa algún tipo de placer o que nos da una satisfacción hacerlas, ¿sí? Entonces la conducta sexual y la conducta social se clasifican como este tipo de conductas, ¿sí? Porque producen, en el caso de los seres humanos, nos causa placer hacer determinada actividad, por ejemplo el aprendizaje o practicar un deporte, hacer ejercicio, ¿sí? Entonces todo eso va a causar que el cerebro comience a adaptarse a esos cambios y por lo tanto que produzca, por ejemplo, nuevas conexiones entre las neuronas, ¿sí? O que hagan que esas conexiones sean como un poco más fluidas o un poco más estables, ¿sí? Entonces a eso se refiere con que los vínculos sociales, en realidad nosotros trabajamos en el caso de nosotros en el laboratorio con modelos animales, ¿sí? No trabajamos con seres humanos, pero estos modelos son los que nos permiten estudiar, ir un poquito más allá, qué sucede cuando los animales, por ejemplo, establecen esos vínculos sociales, o en el caso de los vínculos sexuales nos referimos también a los vínculos de pareja. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, trabajamos con una especie muy interesante que es el topillo de la pradera, que a diferencia de otros roedores tiene la característica de que son monógamos.
o sea que forman vínculos de pareja estables a lo largo del tiempo. Entonces, para estos animalitos, cuando forman el vínculo de pareja con un animal del sexo opuesto, es tan grande esa conexión exacto que se produce entre ellos, que se producen incluso hasta la generación de nuevas neuronas. ¿Sí? Entonces, ahora esas nuevas neuronas están destinadas, entre otras cosas, a formar parte de la memoria de pareja. Y esto es lo que lleva a que el topillo tenga una preferencia por su pareja, digamos, frente a otros individuos. Exactamente. ¿Esta producción de neuronas también se puede dar en el ser humano? ¿También producimos, aunque tengamos 40 o 60? Pues eso es un tema que está en debate. Sí. Aún no sabemos, porque hay algunos grupos que sí digamos, apoyan, se inclinan hacia que sí hay neurogénesis en el ser humano y otros que dicen que no. Entonces, realmente no sabemos si sí o si no, porque se dificulta hacer este tipo de estudios en los humanos, por razones obvias, ¿verdad? Claro. Entonces, todos los estudios que hay en ese campo son estudios de cerebro post-mortem y muchas veces son de personas que ya son mayores, que son adultos mayores o que han fallecido por alguna enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo. Entonces, y que donan su cerebro, también eso es importante, ¿verdad?, a la ciencia. Y entonces eso nos hace trabajar pues con una cantidad de muestras muy acotada. Y entonces no podemos nosotros pues todavía al día de hoy pues afirmar que sí existe o no existe, pero que la plasticidad existe, eso sí. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Pues una gran herramienta. Temas interesantes, Analía Castro, de verdad, muchísimas gracias. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo pues para conocer un poco más de lo que se está haciendo en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, ¿qué podrían hacer? Podrían visitar nuestra página del instituto, nuestra página web del INB, unam.mx, o también la página de la Escuela Nacional de Estudios Superiores del campus Juriquilla. Ahí pueden encontrar información acerca de los grupos de investigación que se encuentran en el instituto. Y también tenemos jornadas de puertas abiertas, donde podemos recibir a las comunidades educativas, al público en general, también para que nos visiten y vean qué hacemos ahí en el laboratorio. Está interesantísimo todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Analía, te agradecemos mucho y nosotros los invitamos a que continúen aquí muy en confianza. Un corte y volvemos. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en Confianza y es momento de tener algunos tips en particular para todas aquellas personas, mujeres, que nos encanta maquillarnos, pero de repente no sabemos cómo hacer esta armonía en nuestro rostro, sobre todo si tenemos los ojos muy juntitos o muy separados. Y Pepe Béjar, maquillista profesional, está aquí con nosotros, con Silvana, que es su modelo, para que nos platique de estos tips y qué poder hacer. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Qué gusto tenerlos por acá. Mi querido Pepe, cuéntame, sí vamos a hablar de esto, forma de llevar a cabo un maquillaje armónico. ¿Cómo le podemos hacer? Es correcto. Mira, a lo que me refiero con armonía es que el rostro ya está proporcionado naturalmente como debe de estar, los ojos están en la distancia en la que deben de estar y eso no lo podemos cambiar. Pero ¿qué sí podemos hacer? Con maquillaje poder armonizar de alguna forma, que si los ojos son muy separados, que no se vean tan separados, que normalmente es lo que hay errores a la hora de aplicar maquillaje. Okay. ¿Y a qué me refiero con errores? Que dramatizan o enfatizan con sombras oscuras en la parte exterior. Entonces, visualmente yo no puedo engañar, por así decirlo, al ojo de quien ve ese maquillaje si yo puse adicional a la separación que ya tiene de forma natural una sombra oscura. Okay. Eso significa que puedo usar otro tipo de maquillaje. Todos los maquillajes son posibles y todos los colores, nada más hay que saberlos aplicar. En el caso de Silvana... ¿Los colores claros son los que dan luz y en este caso te dan apertura? Puedo hacer colores claros y me dan apertura porque luz clara o colores en sombra clara da volumen y lo oscuro, las sombras negras, marrones y en general todas las oscuras quitan volumen, dan profundidad. Normalmente el ojo es 3 o 4 centímetros, cuando mucho, la dimensión que tiene, si lo medimos de manera horizontal. Esa medida tendría que ser de lagrimal a lagrimal, te tendría que caber esa misma medida, un ojo. Si es más, entonces tienes los ojos muy separados. Y si es menos, tienes los ojos muy juntos y tiene otra técnica para poder aplicar
maquillaje de manera adecuada y favorecedora. Perfecto. Silvana, que está aquí con nosotros, nos vas a platicar a nuestros amigos de radio, ya viene con un maquillaje previo, que le hiciste un Así preparativo, y ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver en ella? Mira, el maquillaje que le hice a Silvana, ella tiene los ojos separados. Cerrando, por favor. Le hice un maquillaje monocromático. Esto es un tono medio que normalmente podría ser una sombra de transición en cualquier maquillaje, con la que empiezas de ahí, partes para sombras más oscuras, nacaradas, satinadas o más claras. Ok, ¿en todo el párpado le pusiste ese En todo tono? el párpado y en la Ok. parte de arriba, abajo de la ceja, le puse, nunca pongo ahí una sombra nacarada porque se ven unos brillos y reflectores muy feos. A mí en Ok. particular no me gusta, habrá gente a la que sí, Ajá. pero yo nada más puro mate. Ya. Este es un maquillaje monocromático. El truquito que hay que hacer ahí, énfasis, es que los maquillajes en ojos separados nunca van alargados. Lo que Ok. hacemos como el maquillaje Foxy Eye, Ajá. que es como muy hacia afuera, porque voy a incrementar esa situación que ya tiene morfológicamente hablando sus ojos. Entonces quiero maquillar, pero en redondo. Siempre en redondo, a partir del lagrimal hasta donde termina la comisura del ojo externo, Ok. haciendo un maquillaje en redondito. Ok. Eso no significa de ninguna manera que yo no pueda utilizar en ella una sombra oscura, pero hay que maquillarla de cierta forma. Por ejemplo, si yo quiero maquillar hacia la noche, puedo hacer esto y siempre vamos a tener Para la nuestros profundidad amigos de radio, lo que estás poniendo es un poco de sombreado más oscuro. más oscuro, en un color malva, en un color uva, hacia el lagrimal. Correcto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo no tenga ningún tipo de competencia entre la sombra y su ojo, Ok. sino para que me favorezca. Y si te das cuenta, lo estoy haciendo en redondo. La aplicación que la haces como dando circulitos, ¿esto para qué es o por qué es? Para difuminar, Ok. aplico y difumino. En otro ojo, en un ojo alargado o almendrado, que tuviera la proporción adecuada, yo aquí ya me hubiera ido hasta por acá. Hacia la 100, hacia la ¿no? 100. Ya hacia afuera. Ya lo hubiera hecho alargadísimo. Ok. En este caso, lo único que tengo que hacer es decidirme por una sombra oscura y ponerle aquí un poco de brillo. Brillo también oscurito en la zona central En del la párpado. zona central para hacer un halo de luz y para que este maquillaje no tenga la estructura del ojo separado todavía más destacado lo separado. Ok. ¿Me explico? ¿Esto te acorta el ojo entonces? Me acorta el ojo, definitivamente. Otra cosa que tengo que tomar en cuenta en ojos separados, las cejas, que normalmente van de la cauda, de la mitad de la ceja hacia afuera, aquí es al revés. La tengo que enfatizar en el primer tercio de la ceja. Ah, claro, ¿sí? para Para poder que visualmente hacer- parezca que tenemos el ojo mucho más Más junto de lo pegaditos. que realmente lo tenemos. Ok. ¿Ok? La voy a emparejar para que no salga de aquí. Silvana nos va a reclamar si sale con un ojo Exactamente. maquillado y el otro no. El párpado lo estamos de nuevo, yo no estoy haciendo nada, pero Pepe sí. Estás volviendo a poner las sombras oscuras para recalcar cómo es la Exactamente, técnica. en redondo. En redondo. Nada y más lo en estoy los- haciendo para Ujú. que tengan idea de que puedo hacerlo en monocromático con claro, pero siempre y cuando que la sombra vaya en redondo. Ya. Nunca jalarlo, Ok. porque lo que muchas veces hacen es que la típica sombra en B que va hacia afuera, Ajá. pues visualmente se ve muy bonito, pero jalo más el ojo. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. La gente ve el ojo pues Como maquillado, rasgado, como más alargado. rasgado. Lo que decías Esto del es, Foxy Eye. exactamente, esto es separación del ojo. O sea, no tiene nada que ver con la forma del ojo, eso es otra cosa. Hay ¿Tiene que ojos- ver con la forma de cara para poder ayudarte a alargar, no sé, Aquí la únicamente nos estamos, bueno, la forma de cara también tiene Ajá. su técnica, porque normalmente dividimos el ojo en 3/3. Exacto. Perdón, la cara, no el ojo. La cara se divide en 3/3. Cuando no está perfectamente simétrica en 3/3, entonces tiene una técnica especial. Pero volviendo a los ojos, esto es nada más separación, mirada? Ok. o bien podemos hablar de ojos juntos y separados. Hay ojos redondos, hay ojos almendrados, hay ojos asiáticos, chiquitos, grandotes. Esos son formas del ojo. Aquí estamos hablando de la ubicación que la naturaleza te dio
Exactamente. en tu cara. Pero tendría algo que ver si traes los ojos separados, pero son grandes o son Claro, pequeñitos, ¿no? Para totalmente. poder favorecer con la técnica que ocupes. No vamos a usar lo que normalmente en ojos que tienen una separación normal o muy juntos, un punto de luz en el lagrimal. ¿Por qué? Porque yo ese punto de luz lo quiero evitar. Ok. No quiero que se vea en el lagrimal nada que indique que el ojo está más separado de lo normal. Eso ayudaría para quienes tienen los ojos juntos, juntitos. claro. Ok, o sea, justo lo que ahorita estamos haciendo al revés sería para quienes tengan los ojos más pegaditos. Y recordar lo que mencionabas, cómo saber si tenemos los ojos juntos o los ojos separados. La medida. La medida de tu ojo, que sea la misma medida que hay entre el lagrimal de uno de tus ojos y el otro lagrimal. Así que es, justo la es distancia correcto. entre ojo y ojo sea Otro el mismo. truquito que estoy haciendo aquí Ajá. es en la parte interna jalo un poquito la sombra en color camello hacia el tabique, la nariz, para bajarlo. Ok, ¿esto para qué sirve? ¿Para afilar la nariz? Para afilar la nariz y para tener de alguna manera la ilusión óptica de que el ojo no está tan separado, sino que está vinculado con el puente. Ya, claro. ¿Y con qué tono lo estarías poniendo? ¿Es con los contour que mencionan? Con un ¿o contour no? puede ser, o con una sombra, siempre y cuando no sea muy naranjosa, porque la gente confunde los contornos con bronzers, y los bronzers van siempre a lo naranja. Y lo naranja sería más como para... Para verte como que vienes de la playa, te fuiste a broncear. Exacto. ¿El rubor serviría algo naranja? ¿O ahorita el rubor en qué Pues está? el rubor lo puse en un tono duraznito. Ok. Realmente hay que emular a la naturaleza, cómo es que normalmente una chica se puede ruborizar, si es que el término todavía aplica. Yo creo que ya nadie se ruboriza, pero visualmente es como raro tener mejillas naranjas. Puede ser un tono en los labios como el que traes tú ahorita, muy bonito, muy vibrante. En naranja. En naranja, pero aquí traes un color coral o traes un color durazno, o sea, es como armonizar, ¿no? Las chapas. Las chapitas, ¿no? las chapitas famosas. Exactamente. Ahorita tú mencionabas, de manera natural, hay quienes, dependiendo del tono de la piel, se llega a esta tonalidad diferente. Porque puede ser, si es un tono de piel muy blanco, normalmente pues hasta dicen, ¿no? Pareces manzanita, que te pones todo rojito, Sí. o rojita cuando está chapeado. Ahí habría entonces que emular esta naturalidad con un rubor o una chapa en rosa. Sí, pero hay que tener en cuenta la colorimetría. Cuando Ya. a una persona caucásica le pones una chapa muy de tipo latino, muy dorada, no le queda tan bien como un rosita. Ya. Entonces, primero tienes que estudiar la colorimetría que tiene para poder determinar cuál es el rubor que más te favorece. Claro. Ahorita en pantalla y para nuestros amigos de radio les platicamos, se ve ya la diferencia en el maquillaje en Silvana. Los ojos se le ven Un poco muy más, bonitos. más juntitos. Más juntitos. Es puro engaño, porque la verdad es que el Visualmente. maquillaje se quita con una toallita húmeda y se acabó. Este es un maquillaje correctivo, Ok. pero obviamente pues es como ponerte un vestido negro, ¿no? O sea, si traes muchos kilitos o menos kilitos, pues el vestido negro te negro te favorece, ayuda, pero no claro. te quita los kilos, ahí los traes. Es correcto. Ahí los traes. Oye, con pestañas, las pestañas postizas que luego llegamos a ocupar para eventos especiales, lo que sea, en este tipo de ojos, ya sea separados o juntos, ¿hay alguna Súper pestaña que punto. ayuda? A eso iba yo. Súper punto. Jamás se deben de usar en los ojos separados las pestañas que son, que los pelitos van hacia afuera, más largos. Como de gato, ¿no? Que dicen, son ajá. muy favorecedoras y muy bonitas, pero no los tienes que utilizar en ojos separados. Ya. Aquí tiene que Ok. ser una pestaña redonda, que los pelitos vayan en la proporción media del ojo. Ok, que esté como más centrado. Exactamente, Ya. más centrado y en redondo. Aquí sí Ok. pongo una pestaña con un terminado de los pelitos, los cabellitos de la pestaña más hacia afuera, pues voy a enfatizar. Es como si hubiera Exacto. puesto yo aquí una sombra oscura. Efectivamente. Y por lo contrario, quienes tengan los ojos muy juntitos, ahí sí ayuda la pestaña de gato. Exactamente, Ok. puede ser la pestaña de gato y los Súper. ojos almendrados, puede ser cualquier tipo de pestaña. Me Todo encanta. esto es técnica y Claro. se aprende en cursos. Oye, ¿y tienes un curso próximamente? Tengo ¿Dónde? un curso, sí, con una tecnología muy buena, me invitaron a participar. ¡Qué padre! Vamos a dar un curso para que aprendan a maquillarse, pero Ajá. pues es un cupo limitado para Ok. poder pasar así a cada modelo. Qué maravilla. Yo le digo modelo a cualquier señora,
siempre Claro. es modelo, entonces para que sepan cómo y por qué se tienen que maquillar, no nada más el paso 1, el paso 2, el paso 3. Cupo limitado, hay que El reservar. viernes 20 se pueden inscribir, ya sea hay un promo, no, es el 44. Está apareciendo de hecho ahorita en pantalla. 2232 1686, va a ser en Central Park, Ajá. en el Centro Sur, Perfecto. en un corporativo, y si no, pues en mi Instagram, Pepe Te Maquilla. Excelente. Ahí en Instagram te pueden encontrar, mi querido Pepe, para poder hacer este apartado de lugar para el automaquillaje, este taller de automaquillaje que luego necesitamos y nos urge saber cómo hacerle. Muchísimas gracias, Pepe, y gracias Al también a contrario, Silvana. gracias a ti que viene de Lookbook Models, que siempre nos apoya. Pues muchísimas gracias a todos ellos, por supuesto. Y oigan, vamos a conocer un poco de lo que se veía y lo que se escuchaba, mito o realidad en cuanto a la brujería en Querétaro. Vamos del otro lado con Amelia Cobe. Jaime Zúñiga Burgos está con nosotros, cronista del estado de Querétaro y cronista del municipio del Marqués, además de todo. Qué gusto tenerte aquí, Jaime, bienvenido. Como siempre, Ame, un gusto estar aquí, un placer. Oye, el tema siempre causa inquietud, eso de la brujería, de qué es hace algunos años, y bueno, pues, ahorita lo comentábamos en alguna ocasión, tú vas a un mercado y ves una cantidad impresionante de puestos que tienen que ver, no sé si con esos presagios de buena suerte o aleja las malas vibras o en fin. O sea que sigue siendo un tema interesante. Pero ¿qué pasaba antes en Querétaro? Y sigue siendo de actualidad. Además, claro que sí. El humano necesita creer, Sí. y en lo que cree, en lo que le tiene fe, pues es a lo que dirige su aspiración. Generalmente en algunos casos de enfermedad o de desamor, para todo hay una solución dentro de esta pues subrama de la antropología, porque la brujería es a través de los siglos, a través de la humanidad. Aquí en Querétaro empezamos a saber que en algunos barrios, San Francisquito, sobre todo los brujos de San Francisquito, incluso así se les decía Sí. como moto en una temporada. Que es entre Pasteur y Zaragoza. Sí, es entre el tanque, del tanque hacia del abajo. tanque. Ahí está Sí, San todo Francisquito, ese, para que no lo ubiquen. el barrio más antiguo, Sí. un barrio indígena de San Francisquito con muchas tradiciones. Dentro de esas tradiciones, como en los pueblos que eran las congregaciones de indio, que se les decía San Pablo, Santa María, Magdalena, San Antonio de la Punta, pues en todos, que tuve yo la oportunidad de niño por el negocio de mi padre, Sí. de frecuentarlos. Entonces en todos existía una persona que se dedicaba pues a la brujería blanca, porque dicen hay brujería blanca, brujería negra. Magia negra y magia blanca, sí. Sí, que eran las limpias, Sí. las fricciones, los saumerios, todos los rituales que tienen, que son ancestrales. Incluso había libros, a mí me causó mucha extrañeza, un libro todavía en castellano antiguo, que un brujo, y lo puedo llamar con toda sinceridad porque él se consideraba brujo, brujito, pero decía soy brujito bueno, en Apaseo era muy conocido porque él vivía en el Borbollón de las aguas termales, aquí muy cerquita de San Bartolo. Entonces él rendía culto al demonio, era muy blanco él, porque era compadre del demonio. Ah, pero era de los Era de buenos, brujería decía. blanca. Sí. Entonces él Pero qué compadrito, ¿eh? tenía 90 y tantos años, se casó con una muchacha de 20 y tantos, 24 ¿Qué años. edad tenía él? 94 años. Pues sí le hizo Estaba alguna ya brujería. rígido del cuello, ya no podía voltear, Válgame Dios. los ojos ya estaban fijos, era impresionante verlo seco, el pellejito, y lo acompañaba siempre uno de sus nietos, que era el que medio leía porque era castellano antiguo. Ajá. Este era un ritual que quién sabe de dónde lo consiguió, porque todos esos libros fueron prohibidos por la Santa Inquisición. Y iba a los borbollones donde el azufre y el diablo están muy relacionados. Entonces ahí iba a platicar con el diablo. Y a Mariano Amaya le llamó la atención, supieron que era brujo, que era, practicaba la herbolaria y algunos ritos, pero sanos totalmente. Y un día lo invitaron para ver su ritual, pero les dijo, los voy a invitar el Jueves Santo, que es el día que yo hablo con mi compadre, al Borbollón. Y fueron allá, el diablo no contestaba, entonces ya don Panchito, don Chuchito, no recuerdo bien,
empezó a decirle, ya sé por qué no sales, compadre, el que está aquí era sacerdote, pero ya no es, ahora es un tal por cual como cualquiera de nosotros. Mariano, refiriéndose a un ex sacerdote, claro, abogado muy brillante, sí, que fue secretario de la universidad, fundador del sindicato. Entonces decía, que Mariano volteaba y decía, no me ayudes, compadre, pues, porque se lo puso parejo para que el demonio tuviera confianza. En los barrios aquí... Y nunca apareció el compadre, nunca apareció. Incluso me decían que en el momento que él estaba invocando al demonio, a su compadre, se rodaron unas piedras y se oyó un ruido, y entonces él fue el primero que corrió, desconoció a su compadre, ¿no? ¿Qué anécdotas y qué creencias? Porque obviamente este señor Panchito Chuchito creía firmemente en eso. Sí. Y aquí el asunto es cuánta gente alrededor de este personaje le creía. Pero siguen creyendo, siguen claro, yendo. La gente que cree en el demonio, pues cree en los exorcismos, todo eso. Es un invento de la Edad Media que todavía sigue causando ese impacto porque era el temor, sembrar el temor, que era parte de la evangelización. Causar temor para tener cierto control, para que la gente se convirtiese, etcétera. Pero esa inercia se siguió. Y entonces se invoca, que es la otra parte, la magia negra, la magia ritual, que es la que se invoca al demonio, a la Santa Muerte, que a mí se me hace como médico lo más ridículo, estar rindiendo culto a un esqueleto que es calcio, fósforo, hierro, son minerales, ya son despojos. La muerte es la cesación de la vida, cuando se termina la vida, eso es la muerte. Pero pues, han puesto de moda la Santa Muerte, sobre todo ciertos grupos que están en espera de la muerte, entonces van a encomendarse a ella. Todo esto ha ido evolucionando, pero la brujería sigue aquí, Amelia. El vudú y lo que te imagines ha llegado a Querétaro, pero como es en secreto, se corre la voz, con excepción de unas gitanas, unas húngaras, como les decíamos antes, que llegaron en los años 50, que se anunciaban en el radio y en la prensa, el único periódico que había, El Amanecer, y las 2 estaciones de radio, pero que eran unas charlatanas porque decían, ¿qué es lo que te pasa? Pues es que mi mujer me dejó. No, mira, a la mujer la traen sus bienes materiales, su perfume, su abrigo y el dinero. Entonces vamos a hacer un ritual, déjanos aquí 500 pesos para empezar. A la siguiente semana llegaban, es que se necesita más atracción, déjame otros 500. Y así tenían a varios clientes esperando. Siempre ha sido un negociazo. Que el poder del dinero atrajera a su esposa. Un día desaparecieron de Querétaro, hubo gran desconcierto. Pero hay otra bruja, otra brujería que es con rituales. La semejanza es un muñeco que hacen con una prenda de al que le van a causar el mal. ¿Que le llaman semejanza? Sí, porque esa semejanza de la persona a la que van a... Porque está hecha con una prenda de la persona con una prenda a la que le van a hacer el mal. Exactamente. Entonces viene un ritual, tienen sus ritos, ya los han estado heredando a través de mucho tiempo. Hay algunas brujas improvisadas, como las de Senegal de las Palomas, que se les dio el momento, fue propicio, y se dedicaron, sin llamarse brujas, como curanderas, como médicos brujos que se llaman. Pues algunos que los chamanes y todo eso que siguen practicando. Pero la semejanza, mientras tú no te enteres que te están alfilereando, no te va a doler nada. Pero si te lo hacen saber, o si te mandan por debajo de la puerta un papel envuelto con sal adentro y cosas de ese tipo, o van al panteón, al cementerio, y un ritual especial, un sacrificio de una gallina negra, y lo entierran allí en el panteón, entonces ya te están abriendo el camino hacia el panteón, o te miden con un listón del brazo de San Benito, porque ese listón negro, San Benito tú lo ves que tiene muchos listones. Sí. Observa que entre todo el colorido hay algunos cuantos que son listones negros, porque con eso te miden, y son católicos, eso dentro del catolicismo. Pues la iglesia no se da cuenta de este tipo de fanatismos. ¿Y eso del listón negro qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir? Te miden de pies a cabeza. Ajá. Y lo cortan, y eso van y se le cuelgan al brazo de San Benito. Ay, San Benito, imagínate. Y mueres. Okay. También es fantasía, no así. Pero habrá que mucha gente se cree de estas cosas. Lo siguen creyendo. Sí, lo siguen fantasía, creyendo. Pero sí te puedes sugestionar. Sí, lo siguen creyendo. Ahora otra cosa es la herbolaria.
El toloache, la 21 y todo eso sí causa. Pues eso hay sí muchas existe. hierbas que te causan problemas. Incluso hay hierbas que asemejan algunas enfermedades como el Guillain-Barré, el capulín cimarrón que le llaman, te dan una infusión de eso y te quedas paralizada, te vas paralizando. La 21 se llama 21 porque a los 21 días te clavas. Y es histórica porque incluso algunos historiadores han dado credibilidad a que la carambada le dio La de la Benito 21 a Juárez. don Benito Juárez. Sí. Y todo esto, incluso algo más reciente, pues era el toloache. Acuérdate, no digo nombres porque está aquí muy cerquita de Guanajuato, pero decían que lo habían entoloachado. Pues eso lo vemos cada vez que ves a un hombre o a una mujer, generalmente es al hombre, ¿no? Que está muriendo de amor por una persona pues de dudosa procedencia, dices, pues lo entoloacharon. En las boticas antiguas se vendían las carmelitanas, que era ¿Qué parte era eso? de psicología y brujería, Ajá. porque la gente iba esperanzada que una infusión que era de granadina, se veía roja, se veía poderosa, y alcohol, ve alcohol de caña del 96 con algo diluido de agua, eran las famosas carmelitanas, y había de mujer débil para hombre fuerte. O sea, podías escoger. Contraespanto también. El agua de contraespanto, sí. Sí, en las boticas. San Miguel de Allende hay una botica, o había una botica hace algunos años que pedían su agua de contraespanto y salían las señoras o los señores, pero hasta atrás. Sí, si una era buena, pues a lo mejor dos era mejor, ¿no? Claro, y agarraban unas borracheras de aquellas. Entonces sigue habiendo esto, lo Sí. sigue habiendo. Sí, lo sigue habiendo y además, pues entendemos que es un gran negocio para muchas personas que abusan, ¿no? Porque sabemos también de muchos que han vendido el rancho y venden todas sus propiedades con tal de seguirle dando a los brujos famosísimos o a las brujas y pues nada más para que se enriquezcan. Entonces aquí pues sí un llamado de atención a la cordura, a ver qué tan cierto puede ser esta brujería. Así es, Ana. Pues ahí está y seguirá la historia mientras la humanidad sigamos aquí. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti, Ana. Burgos, te agradecemos mucho. Un gusto. Estamos de vuelta. Aquí, tanto en radio, televisión, de streaming, y recordarles, por supuesto, que también a nosotros nos encuentran en redes sociales, así es que ahí búsquenos, mi querida Amelia Cove, la encuentran como En Confianza con Amelia, y a una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y nuestros canales de YouTube a su disposición para recibir sus mensajes. Muchísimas gracias y mi querida Ame, que disfrutes tu jueves. Muchísimas gracias. Yo el día de mañana no voy a estar aquí, tengo que ir a sacar la visa. Por favor, hagan changuitos, prendan una vela o en lo que crean para que no me la hagan de tos, porque ya hasta miedo me da, pero bueno, mañana yo no voy a estar aquí en el programa. El próximo lunes me reintegro y yo les deseo que pasen un extraordinario fin de semana, si lo permiten. Lunes, 8:30 de la mañana, por supuesto, aquí en Confianza. Mañana se quedará aquí cuidando el changarro. Que la pasen bien. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.